Ya lo tenemos en línea al doctor Conrado Stoll, prestigioso médico neurólogo de nuestro país. Y bueno, vamos a charlar algunos temas ligados a la pandemia. Doctor, como siempre es un verdadero placer y un gusto saludarlo de Radio 12 de Colón. Liel Barreto y Jimena de la Loye los saludamos. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos, doctor. Como siempre, un verdadero gusto. Y Igualmente. la idea justamente es situarnos a esta altura del año. Cuando hablamos con usted ya hace algunos meses, contábamos con algunas fechas o por lo menos suposiciones que se iban y se iban marcando dentro de la pandemia, pero vemos que estamos en noviembre y que no solamente Argentina está atravesando todavía un proceso complicado, sino que en varias partes del mundo se vienen dando una serie de restricciones nuevamente, vuelta de fases y demás, por una cuestión de que no podemos todavía sacarnos de encima este virus. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo es su apreciación respecto al momento del año en el que estamos atravesando? En que por eso tenemos que mantener el foco en el control de la pandemia y no distraernos con cosas como la vacuna. O sea, la gente que se ocupa de esto tiene que tener equipos trabajando en la vacuna y sepamos bien, no es que fuimos los primeros porque así suenan los medios, ¿no? Como que esto fue una cosa única. La mayoría de los países ya tienen compradas cientos de millones de dosis de vacunas de todo tipo. Algunos también han comprado la rusa, la mayoría de otros orígenes. Pero que ese sea el título constante todos estos días nos saca del foco de lo que decía recién, que lo que importa es que seguimos con una pandemia. Aquí en la Argentina no hemos cerrado la primera ola, no la hemos cerrado, hay una gran cantidad de muertes. El problema fundamental ha sido la falta de testeo. Entonces, por eso no perdamos el foco de lo importante. Habrá un grupo, un equipo de trabajo que se ocupe de la logística, de cómo se puede llegar a vacunar una proporción importante de la población argentina cuando haya una vacuna disponible, segura, aprobada. Pero tiene que haber otros equipos más emergentes en seguir testeando a una escala mucho mayor que la actual para contener la pandemia y que no haya más contagios, o disminuirlos para cerrar esta primera ola. Esa es la situación. Y cuando uno ve con una cierta preocupación lo que pasa en Europa, uno dice, no tiene por qué no pasar acá. Va a caer el contagio aquí como está cayendo porque la gente ha usado máscara y distancia y porque llega el calor que nos permite estar afuera, más ventilación. Va a caer, pero eso no implica que no pueda haber una segunda ola. Entonces, en vez de confiar en la vacuna y creer que es una panacea, que no lo es, y que depende de mucho cuán efectiva va a ser y cuándo llega, lo que hay que hacer es ocuparse de cerrar esta primera ola y aprovechar el verano en que va a caer el contagio para terminar de cerrarla totalmente. Exacto. Influye en este tema, Jimena, aquí con nosotros comentaba un poco acerca de lo que puede llegar a ser la temporada y el turismo en los próximos meses. ¿Influye de buena o de mala manera entonces esa circulación de personas que se puede llegar a dar en los próximos meses? Si la gente se cuida como han aprendido con tantos meses ya de experiencia en cuanto al uso de máscara, que muchos lo usan mal, ¿no? Pero supongamos que eso se corrija y muchos la usan, la mayoría la usan, y se mantiene distancia y higiene. Vemos lo que pasó en el verano europeo. El verano europeo fue relativamente lógico, no el americano, el norteamericano, el de Estados Unidos fue muy malo. Seguían en la primera ola con brote y brote y brote. Pero en Europa, el verano la gente se fue de vacaciones, se movió antes de esta segunda ola. Entonces, si se tienen los cuidados que ya conocemos, aún con viajes en este país que tampoco es tanta gente y tanta la que se moviliza como se movilizan en Estados Unidos o en Europa, tendríamos que mantener un cierto control. Pero de nuevo, mientras tanto hay que fortalecer la herramienta que realmente controla la pandemia, que es el testear y aislar a los infectados. Y además seguir esperando, sin saber cuándo va a ser, ni cuál en especial quizás, la vacuna. Estaba viendo hace unos minutos, doctor, el boletín oficial ha publicado la ley de vacunas destinada a generar la inmunidad adquirida contra el coronavirus. ¿Ha estado viendo algo? ¿Se ha interiorizado un poco respecto a esta situación? Sí. Primero que es importante, la inmunidad adquirida puede llevar un par de años, ¿no? Los modelos matemáticos que se hacen, muy complejos, tienen que asumir cosas que, por ejemplo, si la vacuna es 100% efectiva, que es prácticamente imposible que lo sea, para adquirir una inmunidad de rebaño hace falta vacunar al 60-75% de la población. Y si fuese 80% efectiva, lo cual puede llegar a ser,
pero quizás sea menos. Ahora, si fuese 80% efectiva, hay que vacunar al 70 al 90% de la población. Y después hay que ver, además de esto, cuán efectiva es. ¿Cuánto dura la inmunidad? Claro. Porque puede ser 100% efectiva o 80% efectiva, pero efectiva durante 3 meses o un año. Entonces, duración de inmunidad que no se va a saber hasta muchísimo tiempo después de que se empiece a dar. ¿Cuánto dura la inmunidad? ¿Cuán efectiva es? ¿A qué porcentaje de las personas vacunadas realmente les previene la infección? Entonces hay muchos datos. Con respecto a la ley, que creo que en ninguna parte del texto dice nada sobre obligatoriedad. Sí, sí, sí. Ahora, se puede llegar a instalar dos cuestiones dentro de esto que hablamos respecto a vacunas. Por un lado, algo que hemos visto ya en varios artículos médicos y que incluso se habla muchísimo es el tema de los posibles cambios y transformaciones que tienen las mutaciones que tiene el propio virus, hasta qué punto entonces una vacuna puede llegar a cubrirnos de que esa cepa se modifique. Y por otro lado también el hecho de que, está bien, no será obligatoria. Ahora, si yo necesito acceder a otra provincia y esa provincia requiere de que esté vacunado, a partir de allí el hecho de que no sea tan obligatoria es un camino con una puerta cerrada, en definitiva. Puede pasar, un trabajo puede exigirla, un colegio, un restaurante, no sé, hay que ver hasta dónde hay un alcance de quién puede exigir el certificado de vacunación. O sea, un país puede exigir, como pasa en África, fiebre amarilla, que hay países que exigen la vacunación para entrar. Con respecto aquí a poner límites, como yo decía, no sé, la mutación es un punto a considerar. No ha pasado hasta ahora. Es buena la pregunta porque en estos días surge esto más fuertemente por los bisones de Dinamarca. En Dinamarca, aunque algunos científicos internacionales lo cuestionan, los daneses han visto que los bisones de Dinamarca son el principal exportador de bisón, de piel de bisón del planeta. Y han visto que los bisones se contagiaron a partir de las personas y después han vuelto a contagiar a las personas y creen haber identificado cepas de virus que podrían ser resistentes a la vacuna. Y eso ha llevado a que están considerando matar toda la población de bisones que tienen en Dinamarca, que son muchos millones. Doctor, pero no hay una mutación todavía probada que uno dijera ya, bueno, va a salir una vacuna, pero ya hay una mutación que no responde a esa vacuna. Doctor, buen día. Jimena le habla. ¿Qué tal, Jimena? Buen día. Sí, doctor, estaba hablando del tema de la duración de la vacuna, que eso nos estaba diciendo que no hay forma de saber por lo menos ahora cuánto es la duración. Todo eso va a depender de la cantidad de población que hay que vacunar, entonces. Influye muchísimo. Hay unos modelos, pueden buscar la revista Lancet, en los últimos días sale un modelo con un gráfico apasionante que así en 3 dimensiones muestra las consideraciones que hay que tener, las variables que hay que tener en cuenta para eso, para definir, y por eso lleva mucho tiempo, dependiendo de los supuestos de cuánto durara la inmunidad, y cuidado que los estudios de inmunidad que se han hecho en personas ahora que fueron infectadas, bastante corta en los estudios que se han hecho en personas infectadas, no por vacuna, bastante corta, pero el Lancet en este último trabajo muestra eso y dice que para lograr una inmunidad de rebaño estable en el planeta, vacunando a la gente y viendo según qué proporción de gente se vacuna y qué efectividad tiene y cuánto dura, puede llevar varios años alcanzar una estabilidad de control absoluto de la pandemia. Así que esa es una muy buena pregunta en cuanto a duración de la inmunidad y bueno, el efecto de la vacuna. No es una panacea, el mensaje es ese. Va a tener que seguir usándose barbijo, distancia, higiene, aún cuando la gente se esté dando la vacuna. No es que llega la vacuna, una vacuna aprobada y se acabó. Y por último sepan, todo el mundo habla de la fase 3, que es la que tiene que terminar ahora para decir si la vacuna es efectiva y segura, pero es muy importante la fase 4. La 4 es cuando la gente se haya vacunado y se pruebe lo que dice Jimena. La 4 es seguir a la gente vacunada durante años para ver realmente que no aparezcan efectos colaterales años, no deberían, y cuánto dura la inmunidad. Eso es lo que se estudia en la fase 4 cuando se vacune masivamente la gente. Claro. Doctor, a lo largo de lo que ha sido el desarrollo de esta pandemia, usted lo ha dicho incluso en reiteradas ocasiones aquí con nosotros y en otros tantos medios, tanto radiales como televisivos, gráficos y demás. El gran problema que hemos tenido es que no hemos testeado, no tenemos la cantidad de testeos
suficientes como para encontrar el fin tal vez de esta primera ola o cualquier otro punto. Pero en esta situación encontramos de que más allá de que no se ha testeado, Argentina tiene números que están por encima de otros países. Estamos dentro de los 10 países con mayor número de casos, somos un país que está registrando mucha cantidad de muertos. Entonces, incluso así no se ha testeado, estamos manteniendo niveles muy altos en cuanto al desarrollo de esta pandemia. Sí, no, pero la razón fundamental es esa, porque justamente esto no es como Estados Unidos, donde hay una pelea de no usar máscara o usar máscara, o en los países nórdicos que controlaron muy bien la pandemia, aunque no usaban máscara. ¿Por qué? Porque testeaban masivamente. Eso muestra lo importante que es el testeo. Ahora sí la usan, con esta segunda ola se dieron cuenta y todos es obligatorio el uso de máscara en Dinamarca, en Noruega, Suecia, etcétera. Ahora, al principio no usaban 10% de uso de máscara, pero testeaban tanto que lograron cerrar la pandemia tempranamente. Lo que quiero decir es que los resultados, el estar séptimos en el mundo, la cantidad de muertes, etcétera, es fundamentalmente por no haber testeado. O haber tenido un testeo insuficiente. Exacto. Colón es una ciudad turística, doctor, y sabrá que estamos en las puertas de una pseudo temporada. No tendremos una temporada, y así se menciona una temporada como la que tenemos todos los años. ¿Cuál es el cuidado que tenemos que hacer nosotros, quienes estamos aquí? Vamos a recibir personas para que no colapse nuestro Hospital San Benjamín y los principales centros de salud que tenemos, que son escasos en definitiva ante la llegada de personas de otros lugares del país. Y hay que hacer los deberes, que es lo que a todos los seres humanos nos cuesta. ¿Qué es hacer los deberes? Bueno, en el hospital, eso de reforzar el hospital o el sistema de salud nunca lo entendí bien, porque es muy difícil reforzar. Uno tiene normalmente lo máximo que puede tener y tenemos un sistema de salud en general débil en la Argentina, lo reconoce todo el mundo. Entonces, lo que yo diría es, sí, que manejen perfectamente los protocolos en los centros médicos que ustedes tengan para poder evitar contagios, diseminación de contagios, que el personal de la salud no se contagie. Claro. Crítico, que manejen protocolos, que tengan equipo de protección y que estén preparados para eso, que hagan una suposición de que llega gente infectada, cómo la manejarían. Y después, en el aspecto turístico general, hotelería, restaurantes, etcétera, tienen que no hacer excepciones, que es muy también nuestro. Bueno, no importa, bueno, no, la persona ya no tiene, no le voy a decir nada, porque si no se va a ir, se va a enojar. No, la gente tiene que entender que la máscara hay que usarla, dónde hay que usarla, cuál es la indicación, cómo se usa, porque gente tiene la máscara y es inútil la forma en que la tiene puesta, y están contaminando a otros si estuvieran contagiados. Entonces, no hacer excepciones y tener reglamentación de cómo moverse la gente en los distintos lugares en que estén en su ciudad. Punto, nada más que eso, respetar esas modalidades y el contagio debería ser bajo. Doctor, dando tal vez una mirada más personal o tal vez una opinión, ¿cómo cree que va a ser el tema de ingreso, el tema de protocolo para las personas, los turistas que van a ingresar a la ciudad? Ahí no le puedo decir. Le soy sincero, no le puedo decir porque pide Uruguay, que exige una cantidad que tiene unos requerimientos muy estrictos, con PCR negativa y 7 días de cuarentena, que no lo siguen a usted, pero le piden 7 días de cuarentena. Depende muchísimo de cada lugar. Tienen que hacer ustedes leer, me imagino que las autoridades lo sabrán perfectamente, copiar. O sea, en Europa hubo vacaciones y no fueron las vacaciones las que desataron esta segunda ola. Fueron los jóvenes y fue el hartazgo general. Esa fue la mezcla, la mala combinación que desató esta segunda ola tan tremenda que están teniendo ahora. Pero no fue que la gente viajara de un lado a otro necesariamente, porque en esos lugares se respetaban reglas. Si va a entrar gente, bueno, ustedes saben que tiene el riesgo de que entre gente contagiada. Así pasa, ¿no? Ha pasado en lugares con las mayores precauciones, barcos pesqueros que tienen protocolos súper estrictos y se colaba el virus. Es muy fácil que pase. San Luis, la provincia de San Luis, tenía un protocolo re estricto, con precinto en la puerta de los camiones que llevaban mercadería y no dejaban bajar al conductor y le sacaban a la gente del lugar. Pero no sé, primero un verdulero que fue a buscar productos, volvió y estaba contagiado, etcétera. Finalmente han tenido un
una gran cantidad de infecciones. O sea que es muy difícil prevenir la entrada, pero siguiendo protocolos se disminuye el riesgo. Eso es lo que tienen que hacer. Doctor, la última como para cerrar, agradeciéndole estos minutos de ya en el aire de nuestra emisora. Cuando usted habla del uso indebido de máscaras o de la forma que está teniendo la gente con el tema mascarillas y demás, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el error que se está cometiendo? Creo que el principal problema es al usar estas que tienen elástico detrás de la oreja, y la gente usa siempre la misma, se va estirando y eso hace que se despegue de arriba de la nariz. Eso es lo que veo, lo más frecuente que veo. Y si la persona supuestamente está contagiada y emite virus cuando respira y habla, el virus sale por la boca y por la nariz. Entonces la máscara tiene que estar claramente, no apretando ni lastimando ni mucho menos, pero adherida a la piel por arriba de la nariz, por abajo del mentón y a los costados de la boca también, adherida, que no sea una máscara que sea hueca al hablar o al moverse a los costados de la boca, porque también sale. Esto se ha hecho con infinidad de fotos de infrarrojo, láser, que se ve muy bien cómo sale el aerosol contaminado con virus. Entonces, puede ser perfectamente de algodón, casera, varias capas, idealmente 2, 3 capas, que permita respirar, pero adherida todo alrededor de la nariz y la boca, para que quede aislada esa zona, justamente, si la persona está infectada, que no salga hacia afuera el virus. Además, el que esté adherida, también se sabe que protege a la persona. Si está sana la persona que tiene la máscara y la tiene bien puesta, es menos probable que se contagie si hay alguien emitiendo virus en la cercanía. Si uno tiene una máscara, también es menos probable que uno se contagie. Excelente, doctor. Como siempre, es un verdadero placer y un verdadero gusto charlar con usted. Le mandamos un abrazo muy grande y gracias por estar en la mañana de Radio 12. Gracias por llamar. Buen día. Gracias. Charlábamos con Conrado Stoll, el doctor, el médico neurólogo de nuestro país. Cuestiones importantes relacionadas al tema de la pandemia, ¿no? Cuestiones que trazan lo que ha sido a lo largo de estos meses la situación epidemiológica a nivel nacional, la poca cantidad de testeos y la situación, como se encuentra, ¿no?, en estos momentos sanitaria a nivel mundial, las segundas olas que se están viendo en Europa y la posible segunda ola en Argentina, a menos que haya un comportamiento diferente en este verano en nuestro país. Por supuesto que, bueno, el doctor dejó muchos puntos en claro, que algunas dudas que por ahí veníamos teniendo todas estas mañanas, así que, bueno, veremos qué pasa al finalizar el año. Exactamente, veremos. Será un verano crucial para nuestra ciudad, al ser ciudad turística y lógicamente para todas las localidades respecto a este tema de la pandemia, hasta que tengamos, y que incluso no es una garantía, el tema de las vacunas.